Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestros temas de hidrostática. Este es el cuarto tema que se llama Principio de Arquímedes. Este es el enunciado del principio de Arquímedes. Dice que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje hidrostático ascendente equivalente al peso del líquido desplazado por el cuerpo. ¿Sí? Vamos a tratar nosotros de entender estos términos que está. Dice, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje. Un empuje es una fuerza de líquido que lo avienta hacia arriba. Como en la alberca, cuando se sumerge uno, el agua lo levanta. ¿Sí? Dice empuje hidrostático. Es decir, del agua o de cualquier otro líquido. Ascendente. Quiere decir que va hacia arriba. La fuerza de empuje va hacia arriba. ¿Sí? Vamos a explicarlo. Dice, otra vez, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje hidrostático ascendente equivalente al peso del líquido desplazado por el cuerpo. ¿Sí? Vamos a tratar de explicarlo. Miren, como cuando van ustedes a Las Palmas, aquí tenemos una alberca. Vamos a suponer que esta alberca se encuentre hasta el tope, hasta arriba, llena de agua. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien se sumerge en el agua? Vamos a suponer que alguien se mete aquí y entonces aquí empieza ahí a hacer su circo, ¿verdad? Sumergido en el líquido. ¿Sí? Aquí empiezan a nadar. Como esto está hasta arriba, hasta el límite, obviamente cuando esta persona se sumerge, el líquido empieza a derramarse. ¿Sí? Empieza a caer. Muy bien. Dice el principio de Arquímedes que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, recibe un empuje, es decir, una fuerza hacia arriba. El empuje es una fuerza. Esto es una fuerza. Una fuerza que lo avienta hacia arriba. ¡Pum! Lo avienta. ¿Sí? Y dice el principio de Arquímedes que el empuje que recibe hacia arriba equivale al peso del líquido desplazado por el cuerpo. El líquido desplazado sería este que cae aquí. De tal manera que si este líquido pudiera recolectarse y se pesara, primeramente se midiera su capacidad, es decir, su volumen, cuánto es, y se pesara, entonces ese sería el valor de la fuerza aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona desplazó unos 20 litros de agua. 20 litros de agua. Eso fue lo que se tiró aquí. ¿Sí? Sabemos nosotros, por lo que hemos visto en la escuela, que un litro de agua, exclusivamente de agua, ¿sí? No de otra sustancia, equivale a 1 kilogramo de fuerza. Es decir, un litro de agua es un kilo de materia y también es 1 kilogramo de fuerza. A ver, entonces si esta persona tiró o desplazó 20 litros de agua, quiere decir que la fuerza con la que es empujado hacia arriba es igual también a 20 kilogramos de fuerza, que fue lo que desplazó de agua. Ese va a ser, ¿sí? 20 litros, pues si desplaza 20 litros, la fuerza con la que la avienta el agua es de 20 kilogramos de fuerza. Advierto, solamente de agua, ¿sí? Para ver otros líquidos habrá que hacer algún cálculo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si esta persona tiene un peso, su peso de él, ¿sí? El peso de él hacia abajo es de 80 kilogramos de fuerza, ese es el peso de la persona, quiere decir que, a ver, el peso de la persona es de 80 kilogramos fuerza, ¿sí? Es el peso. El empuje, es decir, la fuerza que lo avienta hacia arriba, el empuje es de
20 kilogramos fuerza. 20 kilogramos fuerza. Entonces 80 del peso hacia abajo y 20 del empuje hacia arriba sería 80 menos 20. Me va a dar 60 kilogramos fuerza. Es decir, que en el agua esta persona no va a pesar 80 kilogramos de fuerza, que es su peso, sino que en el agua, ¿sí?, con ayuda del empuje va a pesar nada más 60 kilogramos de fuerza. Es decir, en el agua va a ser más livianito esa persona ya sumergido en el líquido. Como ven, entonces ahí pues vemos nosotros donde se cumple, donde se aplica este principio del empuje hidrostático ascendente. Entonces otra vez, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje hacia arriba del agua equivalente al peso del líquido desplazado, ¿sí?, por el cuerpo, a lo que pesa el líquido. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula el valor del empuje cuando no es agua? ¿Sí? Bien, aquí tenemos esta expresión. Dice, el empuje se calcula multiplicando la densidad del líquido, ¿sí?, multiplicado por el volumen del cuerpo, multiplicado por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Otra vez, dL es la densidad del líquido, la VC es el volumen del cuerpo o el volumen del líquido desplazado por el cuerpo, y la G es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Bueno, ahora en esta fórmula también corresponde al sistema internacional. Entonces, sabemos que la densidad del líquido en el sistema internacional son kilogramos, así nada más, solamente kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? No son kilogramos de fuerza, son kilogramos sobre metro cúbico. Aquí me equivoqué. Esto multiplicado el volumen del cuerpo, aquí va a ser metros cúbicos. Ya sabemos que es sobre 1, ¿verdad? Metros cúbicos. Y la aceleración de la gravedad, que ya sabemos que es 9.8, se mide en metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces son kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Si multiplicamos esas unidades, nos va a dar a nosotros lo siguiente. Miren, kilogramos por metro cúbico por metro, pues van a ser 4 metros acá, ¿verdad? Aquí sería kilogramo por metro a la cuarta, qué raro está, sobre metro cúbico por 1 por segundo cuadrado es metros cúbicos por segundos al cuadrado. Ya está. Muy bien. Si simplificamos las unidades, aquí tenemos que son kilogramos sobre metro cúbico, pero sobre metros a la cuarta sobre metro cúbico, nos va a dar a nosotros kilogramos, ¿sí?, por metro. ¿Por qué? Porque aquí son 4 y acá son 3, ¿sí? Nos queda nada más 1, ¿sí?, sobre segundos cuadrados. Y kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado es igual a newton. Por lo tanto, el empuje se va a medir en newton, ¿sí?, que es una unidad de medida que ya manejamos nosotros. Entonces, pues, resumiendo, el empuje es igual a densidad de líquido por el volumen del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Bueno, vamos a ver ahora unas condiciones especiales para ver si un cuerpo flota o no flota, ¿sí? Se llaman condiciones de flotación. Bien, aquí tenemos agua simple, ¿sí? Y aquí tenemos agua con sal. Desde luego que el agua con sal pues es más densa que el agua simple,
¿sí? Vamos a aclarar nosotros a ver cómo es la flotación en un cuerpo y en otro. Primeramente vamos a poner aquí un cuerpo que nos va a servir como muestra o como testigo para ver cómo es la relación de flotación en un cuerpo y otro. Ese mismo cuerpo es un huevo fresco, ¿verdad? Vemos cómo al sumergirlo cae lentamente, quiere decir que sí hay un empuje, pero sin embargo no es suficiente como para que lo ponga a flotar, ¿sí? En ese caso. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con el otro, donde tiene agua con sal. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? El cuerpo flota. ¿Por qué? Porque la densidad de este líquido es mayor que la de este, ¿sí? Entonces, si la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo, va a flotar. Si la densidad del líquido aquí es menor a la densidad del cuerpo, pues se va a hundir, ¿sí? Eso es lo que nos da las condiciones de flotación. Miren, aquí están. A ver si alcanzan a apreciar. El primero dice, primera condición, si la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo, entonces flota. Si la densidad del líquido es menor que la densidad del cuerpo, entonces se hunde. Si la densidad del líquido es igual que la densidad del cuerpo, entonces pues no flota ni se hunde, sino que se queda a la mitad, se suspende. Así es como le hacen los submarinos en el agua. Por consiguiente, hablando de las fuerzas, si el empuje es mayor que el peso, entonces el cuerpo va a flotar, como es el caso que tenemos aquí nosotros. El empuje fue mayor porque la densidad también fue mayor. Ahí está mi perro dando lata. Si el empuje es menor que el peso, entonces el cuerpo se hunde. Si el empuje es igual que el peso del cuerpo, entonces se suspende, queda a la mitad. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo. A ver si no le llega la sinfonía de martillazos de los maestros del amor que andan por ahí trabajando. Dice, ¿cuánto pesa una persona en el agua? Si pesa 100 kilogramos, ¿sí? Normalmente, si al sumergirse en un líquido puedes pasar 40 litros de agua, ¿sí? De agua. Ahora vamos a ver. Primero, el peso de la persona dice que son 100 kilogramos de fuerza. Es el peso de la persona. Ahora, el empuje, la fuerza que lo levanta hacia arriba, la empuje, ¿cómo lo sacamos? Pues aquí la instrucción dice que son 40 litros y como cada litro pesa 1 kilo, entonces el empuje es de 40 kilogramos de fuerza. Por lo tanto, la resta de 100 menos 40 me da el peso de la persona en el agua, ¿sí? Que va a ser de 100 menos 40, van a ser 60 kilogramos de fuerza. Eso es lo que va a pesar la persona en el agua. Aquí está la respuesta de este primer ejemplo, ¿sí? Veamos este segundo ejemplo. Dice, ¿cuál es el valor del empuje que recibe un objeto que mide 400 centímetros cúbicos de volumen si se sumerge en un líquido que tiene una densidad de 1.8 gramos sobre centímetros cúbicos? A ver, vamos a ver los datos que tenemos nosotros. Los datos. Primero, nos pide el empuje, el problema. El empuje. Dice que el objeto mide 400 centímetros cúbicos de volumen. Entonces el volumen viene siendo de 400 centímetros cúbicos, ¿sí? Y dice que se sumerge en un líquido que tiene una densidad de 1.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Vamos a ver. Sabemos que el empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por el volumen del cuerpo por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Vamos a ver pues. Primeramente, sabemos que son unidades del sistema internacional, quiere decir que la densidad debe ser en kilogramos sobre metro cúbico
y que el volumen debe ser en metros cúbicos. ¿Cómo le hacemos? A ver, la densidad del líquido dice que son 1.8 gramos sobre centímetros cúbicos, por lo tanto hay que cambiarlo a kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces sabemos nosotros que lo único que tenemos que hacer para cambiar de esto a esto, nada más se multiplica 1.8 por 1000, acuérdense de eso. Por lo tanto, aquí la densidad de líquido va a ser de 1800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Esa va a ser la densidad de este. 1800 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, vamos ahora por el volumen del cuerpo. El volumen dice que son 400 centímetros cúbicos. No podemos poner esta cantidad porque son centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, sabemos nosotros que un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿sí? Ya lo explicamos en la escuela por qué, y si no, vean su tabla que tenemos allí en su cuaderno de ejercicios. Entonces aquí serían, un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Aquí tenemos nosotros 400 centímetros cúbicos, por lo tanto aquí van a ser 400 centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para saber la equivalencia? Igual, es una regla de 3, multiplicamos 400 por 1 y dividimos entre 1.000.000, ¿sí? Entonces ya hecho en la calculadora nos va a dar a nosotros que equivale a 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Este es el valor del volumen del cuerpo, ¿sí? Entonces el volumen va a ser 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿sí? Lo ponemos acá pues. Sería 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Multiplicamos nosotros las cantidades, 1800 por 4 por 10 a menos 4 por 9.8 y nos va a dar 7.056 newton. Ese es el valor del empuje, ¿sí? Que tenemos nosotros por ahí. Menos de 1 kilogramo de fuerza va a ser, ¿sí? 7.056 newton. Por favor, tengan mucho cuidado en meter bien estos números a su calculadora, ¿sí? El 4 por 10 a la menos 4. Si no se acuerdan cómo, pueden echarme un telefonazo y yo les digo cómo se puede hacer eso. Bueno, el ejemplo 3. Dice, si un cuerpo tiene una masa de 400 gramos y un volumen de 600 centímetros cúbicos, flotará en un líquido que tiene una densidad de 1.2 gramos sobre centímetro cúbico. Vamos a ver. Primero nosotros vamos a ver, tenemos que saber cuál es la densidad del cuerpo para poder hacer esto, ¿sí? A ver, sabemos nosotros que la densidad es igual a la masa entre el volumen. La densidad es igual. A ver, la masa son 400 gramos. Aquí no es necesario que hagamos la conversión a los sistemas unidades del sistema internacional. Sobre centímetros cúbicos, que son 600 centímetros cúbicos, ¿sí? Muy bien. Hacemos nosotros la operación. 400 sobre 600 nos va a dar 0.66 gramos sobre centímetros cúbicos. 0.66 es la densidad del cuerpo. Muy bien, ya podemos saber nosotros, la densidad, esta es la densidad del cuerpo. La densidad del líquido es 1.2.
gramos sobre centímetro cúbico. Vamos a ver. A ver, lo que tenemos que saber es, la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo. La densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo. Entonces, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Si la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo, entonces el cuerpo flota. ¿Sí? Entonces, 1.2 es mayor que 0.66. Por lo tanto, el cuerpo va a flotar. Esa es la respuesta del problema. Flotará. Es decir, no se va a hundir. ¿Sí? Porque la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien.